película está en los cines españoles desde el pasado viernes y ya hace algún tiempo venían preguntándote y venían barruntando por informaciones que llegaban hasta nuestros oyentes interesados por esa última película que protagoniza Richard Gere, que podríamos considerar que es del género este de los fenómenos extraños, ¿no? Sí, parece que está en boga otra vez el tema. Parece que está en boga. Y es Mothman, la última profecía. Parece que está basada la película en un libro que a su vez estaría basado en hechos reales. Sí, exactamente. Esa sería la verdad de toda esta historia, ¿no? Además, bueno, han sido muchas las preguntas sobre esta película. Desde luego, yo no sé en Barcelona, Roberto, aquí en Madrid, la verdad es que está prácticamente la ciudad empapelada con carteles sobre este último film. Que, fíjate, empezó todo con un libro muy humilde de un periodista que, bueno, Richard Gere en la película es periodista del Washington Post, ¿no? Pero en realidad el periodista era un periodista de la Flying Saucer Review, o sea, la revista de los platillos volantes, en aquella época, y también, hay que decirlo, estaba realizando un extenso reportaje para la famosa revista Playboy, en aquella época, en lo que era, digamos, las páginas culturales, ¿no? Vamos a llamarlo así. Ya, pero eso quiere decir que el periodista al que en principio le ocurre, no a Richard Gere, sino al que en principio le ocurre esto, ya estaba un poquito más condicionado por su especialidad periodística. Entonces, sí, desde luego que es un periodista que en aquella época, hablamos del año 66, vamos a basarnos en los hechos reales, ¿no? Sí. Nos preguntaban los oyentes y nosotros siempre les hacemos caso que había de verdad en eso del Mothman y esta película, ¿no? Bueno, la verdad que se muestra en la película, pues ciertamente no es, según me han contado, yo tengo que verla estos días, no he podido, ha sido imposible, pero ya tengo un análisis bastante amplio de gente que la ha visualizado y la verdad es que es muy exagerada, ¿no? Conozco bien la historia original, conozco bien el libro. El periodista de verdad se llamaba John Keel y era una persona que, bueno, como hemos visto, era periodista de profesión, trabajaba casi como freelance y se encontró con una de esas noticias que uno a veces no sabe bien cómo manejar. Era una historia espectacular que ocurría en el oeste de Virginia, en un pequeño pueblecito llamado Point Pleasant, y que tuvo la tremenda suerte de contar con toda la ayuda de la policía, de los gendarmes, y de al menos durante una semana pues estar en el caldo de cultivo de aquel lugar sin que otros periodistas o otras personas pues hiciesen caso al asunto. Es decir, un periodista tuvo un caso sensacional durante 7 días, que son muchos. Ahora sería absolutamente imposible por la premura informativa y porque cualquier noticia recorre el mundo en segundos. Pero John Keel se encontró con una historia que a él le cambió realmente la vida. Y precisamente, no voy a decir para mal, pero sí sus creencias sobre ovnis y demás, que existían también, no eran ciertas. O sea, es decir, se basaban en que los ovnis, lo que fueran, llegaban del espacio exterior. A partir de esta historia que ocurre en Point Pleasant, él cambia sus teorías y piensa que es todo mucho más interior, es decir, que todo se produce aquí, que son cosas muy extrañas que tienen que ver con la psique humana y que a veces pueden ser proféticas, porque el final de toda esta historia fue muy trágico y de ahí el nombre de las profecías del Mothman, ¿no? Fue un libro, Roberto, que se llamaba Las profecías del Mothman, también de John Keel, que el guionista de esta película, Richard Hatem, bueno, pues descubrió por casualidad un librito, además ya que casi no se reedita, muy antiguo, pues fíjate, hace 35 años que se realizó. Ya, pero es un libro escrito entonces por el periodista al que le sucedió todo eso, ¿no? Sí, John Keel, exactamente. Que son las crónicas periodísticas directamente, que luego sí publicaron varios periódicos, pero que en un principio iban destinadas a esos dos compradores, él como freelance de la época, ¿no? Sin embargo, luego sí es cierto que la repercusión fue tremenda. A la semana, cuando salen los primeros capítulos, es cierto que luego periodistas de otros periódicos muy prestigiosos fueron a Point Pleasant a ver qué ocurría, ¿no? Y siguieron ya la senda, pero los fenómenos nunca fueron tan fuertes como en un principio. Hablamos de una historia extraña, testigos de una cosa muy rara, y más de 100 personas con nombres y apellidos, y muchos de ellos miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, ¿no? La verdad es que el libro es una joya porque se limita a entrevistas adosadas unas a otras de lo que está ocurriendo en un pueblecito muy pequeño, y la verdad es que sí que da la sensación, por los nombres, los documentos, los datos que da, de que toda esa gente que luego incluso fue entrevistada por algunas televisiones realmente no mentía, ¿no? Estaba viendo algo. Luego, por supuesto, la película, que si quieres luego comentaremos, dirigida por un director llamado Mark Pellington, tiene 50 millones de euros de presupuesto, es decir, el humilde libro de Keel se ha quedado corto. El protagonista es Richard Gere, que encarna a ese periodista original verdadero, que se encuentra con una noticia inesperada, ¿no? Bueno, además, por cierto, hay alguna similitud porque está basada en ese libro, a su vez basado en hechos reales la película, pero desde luego está tamizada
por el proyecto hollywoodiense, ¿no? Y con todo lo que eso significa. Con todo eso queremos decir también que nadie vaya a pensar que aquí que les va a reventar nada de la película, porque entre otras cosas no ha visto la película para eso, para no reventaros nada, y se va a basar en los hechos reales de el libro, ¿no? Que es de donde parte toda la historia. Totalmente. Además, aquí vamos a descubrir la historia, entre comillas, real, que te puedo decir que yo creo que no guarda ni un 20% de similitud con lo que luego podemos ver en las pantallas. Uh-huh. Todo ocurre, como noticia, un 14 de noviembre, un día muy frío del año 66, es decir, hace más de 35 años, en un pueblecito de el pueblecito de Point-Pleasant, 5.000 habitantes, y era una zona muy especial, porque ahí estaban, de todos los Estados Unidos, los depósitos de TNT, de explosivos más importantes de la nación, ¿no? Era un lugar que siempre había vivido una vigilancia especial, una vigilancia muy concreta, había muchos depósitos abandonados, pero nunca pues había ocurrido una historia tan extraña como la que, como siempre, empieza un día concreto en un lugar concreto. Y en este caso el primer testigo al que Keel puede entrevistar es Newell Partridge, una persona, un guarda que está viendo la televisión tranquilamente, son cerca de las 11 de la noche, y la verdad es que la evidencia que tuvo suena absurda, sinceramente, pero luego veremos con documentos exclusivos cómo estas cosas, al menos en voz de los testigos e incluso ante autoridades, han ocurrido también en España, o cosas muy parecidas, ¿no? Uh-huh. En este caso, Newell Partridge estaba esa noche, y podemos imaginarnos la escena, tranquilamente, viendo la televisión en una especie de pequeña caseta, anexa incluso a su propio terreno al que él guardaba, y empieza a ver unas interferencias en la televisión, cosa que muchas veces ha ocurrido siempre que hablamos de fenómenos extraños, ¿no? Como un preludio, cuando menos curioso. Esas interferencias, por mucho que golpea el receptor de televisión, no se quitan, y nota que su pequeño perro, bueno, pues empieza a aullar. Otro perro mayor que tiene de guarda empieza también a ladrar asustado, ¿no? Empieza desde luego con todos los condicionantes de los lugares comunes, ¿no? De fenomenología extraña, los perros, las interferencias, todo. Estamos hablando del año 66 y este hombre, lógicamente se inquieta, ¿no? Piensa lógicamente en algún ladrón. Hablamos siempre de esa zona donde, quieras o no, estaba la preocupación añadida de que pegabas una patada a una piedra y podía salir un cartucho de dinamita, ¿no? Es decir, un auténtico arsenal hecho pueblo y un lugar donde las reservas de todo tipo de material explosivo eran muy comunes, ¿no? Este hombre, con todo, pues con todo el temor en ese momento, con toda la inquietud, abre la valla, sale y en plena oscuridad ve unos graneros que son de su pertenencia o de la finca que él cuida y nota dos luces rojas dentro del granero. Dos luces rojas en la nada, como dos píldoras prácticamente. No estamos hablando de grandes objetos ni de luminarias de gran tamaño. Él se va aproximando y entonces hay un detalle curioso. El perro se lanza. Aquí el lugar común sería que el perro huye, pero aquí el perro se lanza hacia aquella oscuridad donde parece que hay alguien dentro del granero. Uh-huh. Bueno, según el primer testimonio del tal Newell Partridge a la oficina de policía de Point-Pleasant, ese 15 de noviembre, el día después del 66, él ha pasado la noche aterrorizado, con el fusil que saca pues prácticamente agarrado al cuerpo y debajo de la cama. ¿Por qué?, le pregunta el jefe de policía, y la respuesta es que él ha ido avanzando hacia aquellos dos puntos y se han dado cuenta que eran, o que le parecieron, dos ojos, ¿no?, de alguien que desde luego no parecía tener cabeza definida, que era como una masa, como un pájaro, lo lleva a definir, agazapado dentro de su propio granero, y que emitía un sonido parecido a un motor ahogado, o que emitía un chillido que a él le puso los pelos de punta. Son las 12 de la noche, él se siente aterrorizado e incapaz, que es lo que le extraña al jefe de policía, porque en esas regiones pegar un tiro es bastante sencillo, hacen uso de las armas los guardias pues con mucha facilidad, y él siente tal terror que deja a su perro y se vuelve hacia su dormitorio, donde se encierra cal y canto, y es incapaz de recorrer los 250 metros que le separan de lo que es la comisaría de policía para denunciar el hecho. Al perro nunca jamás se le volvió a ver, y es más, las huellas, que esto es inquietante, y se publicaron unas fotografías, quedaban en una especie de pastizal, de barrizal, y se cortaban ahí en seco, ¿no? O sea, todo digno de una película de terror. Ahí nadie decía que fuese no sabía realmente qué podía ser. Se habló de animal en ese primer momento, ¿no? La sorpresa grande, Roberto, es cuando todavía no se ha difundido este hecho, todavía la policía no ha hecho pública esta historia, o ningún periodista llega, y hay dos familias, las familias Scamberry y Mallet,
que están con sus 2 coches, estamos hablando del día siguiente, y están regresando por la zona contigua a lo que sería el granero del señor Newell Partridge. Es precisamente la zona de los depósitos abandonados que todavía siguen ahí y que imagino que, bueno, que deben ser como una especie de pequeña meca para los amantes del misterio, ¿no? Es un lugar sombrío, es un lugar donde la actividad ya desde la Segunda Guerra Mundial pues no seguía, vagones perdidos, imagino que también las sombras podían hacer un montón de malas pasadas, pero estas personas todavía ni siquiera conocían la primera noticia, ¿no? Y entonces describen algo que es sensacional. Son 4 personas en 2 coches en diferentes puntos de la carretera. Describen también 2 luces y cuando se van aproximando con los focos del coche ralentizan la marcha y entonces las 4 denuncias, imagínate cómo se queda el jefe de policía, que se reciben al día siguiente son espectaculares. Es que 4 personas, 2 matrimonios, además respetables, de mediana edad, de Point Pleasant, aseguran que han visto a una figura negra, como encorvada, que parecía decapitada a no tener cabeza, o era una figura donde se veían 2 piernas y 2 brazos muy grandes, o algo que tapaba el cuerpo, como una figura ensotanada, esos 2 puntos, y no se veía cabeza ni cráneo, ni nada parecido a lo humano, ¿no? Esa figura se va cruzando por la carretera, y entonces escuchan algo parecido a un sonar de cadenas, y a ese chirriar, o a ese sonido, pues la verdad es que muy parecido al que podría dar un ave muy concreta, o un sonido que ellos no consideraban familiar de la zona, ¿no? Es tal el pánico que prácticamente un coche detrás de otro se ponen a 140 kilómetros por hora, llegan descompuestos a la propia comisaría de policía y, bueno, pues cuando llegan allí observan que el comisario tenía una denuncia de otra persona que había observado exactamente lo mismo. El mayor miedo de estas familias es que siempre, según sus palabras y según su denuncia, esa figura no pisaba el suelo y no se movía. Parecía una imagen, una especie de holograma, algo fijo que paralelo a la carretera parecía moverse con ellos, ¿no? Entonces, aquí empieza, Roberto, toda la historia, todo el drama, porque luego acabó en drama, de Point Pleasant, y nos encontramos con una escena de un pequeño pueblo, 5.000 habitantes, donde ya sí, la explosión de estos 3 casos, o de estas 5 personas que han visto al mismo ser, se difunde por la región, y se produce la llegada de este primer periodista, que es John Keel, dispuesto a saber qué ocurre. En esos días recogió con documentos nacionales de identidad 100 testigos, 100 personas que en esos días se encontraron en un momento dado más a las afueras del pueblo o más cerca, incluso algunos intentaron hacer fuego contra esa figura que parecía haberla tomado solamente con ese pueblo, esos arsenales de armas de Point Pleasant. Aquí quizás habría otro componente de misterio que la película no recoge, que es que en las casas, en los domicilios de estos testigos, de muchos de los testigos, John Keel encontró paralelismos curiosos, ¿no? Por ejemplo, que en muchas casas, posteriormente a la aparición de esta figura, aunque fuese muy lejos del lugar, los testigos en su propia casa habían oído voces extrañas en el dormitorio, lamentos, el mismo sonido que les perseguía, puede que sea sugestión, nadie lo sabe, pues muy lejos del lugar donde vieron al bicho, entre comillas, roturas de platos, bombillas que se habían desenroscado solas del techo. Había un caso muy célebre porque era uno de los funcionarios de policía en el que una encimera con una especie de lamparita se estrelló contra la pared delante de varios testigos. Se genera un caldo de cultivo tremendo, donde incluso se teme por la seguridad de la gente. Es decir, son 5.000 personas, muchas de ellas armadas, en un lugar muy peligroso por su comportamiento, como hemos dicho antes, estadístico. Y claro, imagínate que en ese momento el temor de la policía es que alguien confunda a otro, vea no sé qué, una sombra, y se líen a tiros en un lugar pues muy peligroso, por lo que estábamos hablando, ¿no? Así empieza la historia, Roberto. Así ocurren los hechos reales que en este libro periodístico, y que luego otras emisoras y cadenas relatarán, de Point Pleasant en el año 66, en el mes de noviembre. Serían unos 10 días prácticamente los que duró esta oleada, ¿no? Podríamos comentar un montón de casos. Todos ellos tenían un comportamiento típico, ¿no? El de John Alan Alford es uno de ellos que lo ve, tiene la desgracia de verlo mientras vuelve a su casa, aparca su coche y nota algo que le está como indicando algo a su espalda, incluso nota un viento, nota algo semejante a un remolino. Él se gira y entonces ve perfectamente la figura, dicen que es el testimonio que mejor lo vio, perfectamente definida, y es cuando se le pone el nombre, que eso sí que se ha respetado, el nombre original, el nombre de Mothman, que sería algo así como
hombre polilla. ¿Y eso por qué? ¿Por qué el nombre? ¿Por qué ese bautismo? Ese bautismo quizás es porque esta definición, ante la policía de Alford, es que la figura que ve parece algo biológico. No estamos hablando de ningún maquinario, no estamos hablando de ningún espíritu, parece algo físico que está ahí, y que sin embargo, por el traje negruzco, parece un tipo de piel, e incluso en vez de brazos no hay manos, no se aprecian manos. El señor Alford lo tuvo pues a unos 3 metros, si es cierto su testimonio, y lo describe como una especie de sotana o de capa que se cubre con los antebrazos. Da la impresión de que parece un gigantesco buitre o un ave de gran tamaño cuando se repliegan las alas. Esa es la imagen. Y no hay cabeza. Es una figura grotesca, imposible por supuesto, pero que este hombre le causa tal terror que es uno de los pocos que prácticamente logra llegar a su casa, avisar a testigos ajenos, es decir, su propia familia, y estos desde las ventanas observan la partida de aquel hombre o de aquel ser, lo que fuese, que según los testimonios de su esposa e hijos levitaba o no parecía correr ni andar, sino que la imagen se movía como si fuera un todo. Ya. ¿Físicamente llega a agredir, a atacar a alguien? Físicamente llega a haber casos, siempre por supuesto, Roberto, nos basamos en los testimonios tanto de los informes de policía como los que publica John Keel. Hay no ataques, pero sí sustos de muerte, ¿no? Por ejemplo, el de 2 muchachas que vuelven a su casa cercano a un prado llamado Prado de Worsley, muy cerquita de los antiguos depósitos de armas, y hay ese clima de miedo, y describen a un hombre que va avanzando hacia ellos. Claro, no veían nada extraño. Imaginemos la escena: paralelo a la vía de un tren, un lugar con fábricas deshabitadas, las 2 muchachas llegando a su casa, y tú ves que viene alguien de frente. En un principio no vas a desviarte de tu camino porque simplemente venga alguien de frente. Lo que pasa que según eso va viniendo, se dan cuenta que las rodillas de aquel ser, o de aquellas piernas que eran bastante delgadas, no se torcían, no se arqueaban, andaban como si fuera algo robótico. Y entonces cuando ya está más cerca, y es otro de las más de 18 denuncias que se plantean en la policía, lo que describe es que aquello no tenía pies, iba a unos 2 palmos del suelo, junto a los guijarros que iban rodeando las vías antiguas del tren. En ese momento la histeria es absoluta porque el lugar es muy solitario, y lo que describen las mujeres es alguien parecido a un sacerdote que se está cubriendo con la mano la cara y está colgando la túnica delante de su rostro. Probablemente la verdadera visión es lo que concordaba con los demás, que es que no había cabeza. Ellas se extrañaron, veían la imagen de alguien que se estaba tapando con una especie de manta y que iba hacia ellas a rumbo de colisión, podríamos llamar. Es impresionante, Roberto, es impresionante, y te lo digo porque, suponiendo que esto sea verdad, que hayan visto esas cosas, yo he recogido testimonios en España. Uno de los que más me ha impresionado, y luego tendremos documentos exclusivos, como siempre en nuestro programa, de investigación en España, que puede haber cierto paralelismo, no es siempre igual, pero cierto paralelismo, y al menos para poner la guinda de la incógnita. Pero yo recuerdo un caso, Roberto, en una población muy cercana a prácticamente metida en una central nuclear, aquí en España, llamado Saucedilla, en el campo Arañuelo, muy cerquita de la central nuclear de Almaraz, donde Mari Carmen Ramos y varias personas que yo he entrevisto en uno de mis libros me dieron uno de los sustos de mi vida, porque realmente los días que estuve investigando habían pasado ya unos años, pero bueno, pues prácticamente era parecido a esto. En este caso incluso hubo intervención de la Guardia Civil en algunos lugares para inspeccionar los hechos, y no sé si gracias o no gracias, pero tampoco hubo una explosión de miedo, ¿no? Pudo haberla. La visión de esta mujer tenía 14 años en el primer momento en que se ve este ser, año 84, mes de septiembre, y en esta población tranquilísima, donde nunca ocurría nada de Saucedilla, a mí me cuenta uno de los relatos que más me ponen el pelo de punta de todos los relatos que yo he recogido. Un día, si quieres, lo pondremos, que es la calle González Amézqueta. Me acordaré toda la vida y quizás nos están escuchando por allí. Es un lugar también bastante desolado, o lo era cuando yo estuve, con fábricas tipo polígono industrial, y esta mujer, sin querer absolutamente nada de esto, sin tener que contar nada de esto, sin preocuparse de historias que solo traen, y eso lo saben bien los testigos, problemas a quien lo dice en un pueblo pequeño, ella vuelve de sus clases, es casi ya de noche, y por la acera contraria, sin que haya nadie, observa lo que ella piensa que es una mujer con una sotana.
conforme se van acercando ambas figuras y van andando por esta avenida bastante ancha, sin asfaltar, se da cuenta de que las farolas alumbran poco a poco esta figura y se da cuenta de algo que a mí de verdad te aseguro que lo he recordado muchas veces, ¿no? Que aquella sotana se mueve, como si estuviera impulsado por un aire que no había. Y poco a poco, esa figura, cuando quedan unos 20 metros, se cruza la carretera y está clarísimo que ahí ya, Mari Carmen no ve pies. Ve una figura altísima, desproporcionada, la cara no se le ve, y debajo de una de las farolas la ve perfectamente que se le acerca. Entonces ella se queda paralizada y aquello desaparece en un momento dado. Imagínate, haciendo un paralelismo, ¿no? Con el caso de Pointe-Plaisant y salvando las distancias que sean, días sucesivos, sin que ella cuente nada, varias personas con nombres y apellidos, pues bueno, observan. Una de ellas es un caso terrible porque es toda la familia dentro de un chalet, que ven a alguien dentro del jardín. Claro, cuando tú estás en un chalet y ves a alguien dentro del jardín, imagino que piensas de todo, sobre todo en un caco, ¿no?, que se ha colado. Entonces el padre de familia sale con una escopeta de caza y ante toda la familia se vuelve a ver aquella figura de un hombre altísimo. Aquí incluso se le llega a ver una cara blanca con una sotana dentro de la valla del jardín. O sea, había pasado la valla del jardín y no estaba la puerta abierta, era una valla muy alta y estaba ahí, y lo mismo, era una imagen que parecía que no iba con la escena exterior, la ropa se le movía. Bueno, pues esto pasó, Roberto, y yo estuve allí investigando con un grandísimo amigo, Gonzalo Pérez Sarró, periodista de Navalmoral de la Mata. Gracias a él supe todas estas historias, que luego sí motivaron la llegada de la prensa. Por fortuna aquello pasó, pero fueron en total 16 personas, luego cerca de las piscinas municipales, las que describieron esta figura que se llamó la mujer fantasma, vamos a llamarlo así, y que luego, un día, jamás supimos más de ella, jamás nadie volvió a hablar de ella. Yo encontré a la testigo 10 años después. Y te aseguro, Roberto, que nunca se me olvidará el miedo que aún tenía, el nerviosismo que aún tenía, y me seguía diciendo que ella no creía en nada de esto. Simplemente aquella noche al salir de clase vi aquello pues a unos 10 metros de mí y nunca había duda de que era eso. O sea que en España incluso tendríamos casos, entre comillas, parecidos, Roberto. Ya vemos. Bueno, o al menos afortunadamente solo escuchamos. Una noche más, una semana más, tú, Iker, tranquilizando a España a esta hora, ¿eh? Amigo. Bueno, qué intrigante. Alguna de esas historias sobrecogedoras habíamos dejado en el punto, no sé si culminante, pero desde luego sin acabar la historia esta, la original, en la que se basa la película Mothman, la última profecía. Pero antes, solo una pregunta que tiene que ver con esto último que nos has contado. Decías que era en una zona cercana a una central nuclear. Sí, anexa prácticamente. Sí, lo digo porque no sé si es una constante o se puede estudiar como tal, pero sí que son muchos los casos de la fenomenología extraña, paranormal, de expedientes X, que ocurren cerca de grandes concentraciones o de creación de energía, ¿no? Muchísimo, Roberto. Efectivamente. Hombre, tú sabes que yo no soy absolutamente nadie para trazar paralelismos o constantes en una cosa que no las tiene, ¿no? Pero, claro, aquí los dos como periodistas nos preguntamos esto y es que es verdad. Pero es una coincidencia, es que estoy recordando, ¿puede ser el caso del niño de Valladolid, era? Sí, el caso del niño de Valladolid, que tienes una memoria prodigiosa porque ni yo me acordaba, el caso del niño de Tordesillas, aquel niño que tuvimos aquí la voz, única vez que en una radio se ha emitido la voz de este muchacho, herido, 17 operaciones a vida o muerte, tras un encuentro con algo extraño, era efectivamente al lado de una central eléctrica. Exactamente. Exactamente. Y fíjate, hay más. Ahora me viene a la mente, siempre me ocurre, unas investigaciones que yo hice en el año 93, fíjate, se ha llovido ya, en la zona muy cercana a Zorita de los Canes, donde está la primera central nuclear que se instala en España. Todo un pueblo entró en miedo, y siempre es la historia del fantasma, pero a veces se describe el fantasma como hemos visto que en Garabandal se describía a la Virgen, o en otro aspecto se describe otra cosa, algo extraño. Uno de los casos que más me ha impactado, el caso llamado Fuente Trazas, nunca se ha publicado nada al respecto prácticamente, un día contaremos la historia, porque fue fantástico, fue más de 15 personas que en diferentes puntos observan algo muy extraño que es como un hombre, y fíjate qué descripción más bonita, más gráfica, ¿no? Un hombre vestido como de cobre, oscuro, que aparecía siempre en el mismo lugar, y como una imagen, lo mismo, ¿no? Como una especie de escena de teatro grotesco, que no pertenece a nada ni a nadie, y que sin embargo asusta y amedrenta a la gente. Lo digo para que ahora volvamos a Virginia, donde ocurren aquellos primeros hechos muy cerca de una gran concentración de explosivos. Efectivamente, y además, no es que explotara todo aquello, explotó a nivel social, pero sí hubo una cosa muy rara. Esta es la parte
que la película pues parece que más se ha adentrado, pero con vericuetos totalmente distintos, relacionan hechos históricos en otros lugares, pero sí que ocurrió en la historia de Kell algo muy singular, en la historia verdadera. Primero que muchos de los testigos aseguraron que un hombre vestido de negro se entrevistó con ellos y haciéndose pasar por alguien de las fuerzas aéreas diciendo que no hablaran nada. No me extraña, puede que fuese parte de la fábula de esos hombres de negro, un día haremos un programa sobre ellos, sobre la verdad y el mito, pero porque en España también ha ocurrido, es decir, y yo lo he investigado y un día contaremos casos, ¿no? Y creo que hemos tenido más de uno, donde, bueno, hay una especie de recomendación, ¿no? Que puede ser tomada desde cualquier punto de vista de no hablar de estos temas a algunos testigos. Lo extraño es que John Keel y otros testigos empiezan a recibir, y fíjate qué historia más curiosa, esto es lo que ha explotado la película, llamadas. Los testigos que han visto al Mothman, vamos a llamarlo así, a esa figura extraña en plena noche, reciben llamadas en sus casas, sin que entre ellos haya conexión, a no ser que fuese la propia policía la que hacía las llamadas. Y unas llamadas que decían que el día 15 de diciembre iba a haber una gran tragedia. Y nadie creyó. Y las llamadas están registradas y publicadas. Era de aquel mismo año, 1966. 1960. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre algo espectacular, sensacional, triste. Y es que Keel tiene, la referencia de que a él mismo le han llamado, que han llamado a gran parte de los testigos que más de cerca han visto esta figura. Y si son muchas las llamadas registradas y dices, además hablabas en esos términos, que están registradas, ¿se sigue la pista de dónde proceden las llamadas o no? Al final ahí no tuvimos ningún tipo de dato concreto, al parecer estaban realizadas desde diferentes puntos del propio Estado, es decir, alguien, de una forma macabra, desde algunas estaciones telefónicas o cabinas, habría hecho algunas llamadas muy distintas, a diferentes horas, en plena madrugada. Imagínate la gracia, si alguien ha visto algo de verdad, que le despierten, por ejemplo, ahora, diciendo que va a pasar una desgracia. Yo creo que la propia policía da la impresión, yo desde luego no he estado allí, entonces siempre hablo con mucha lejanía, pero esto es lo que se ha escrito, que pasó algo paralelo a la historia, de gente que pudo aprovecharse, se pensó en bromistas. Bueno, lo cierto, dramática circunstancia, es que a las 17 horas de ese día, 15 de diciembre, el Silver Bridge, el puente que cruza lo que son los dos extremos de Point Pleasant, se viene abajo y mueren 38 personas ahogadas en las aguas heladas del río. Entre las 38 personas, la mitad prácticamente eran testigos del Mothman. Esto es lo que explota la película. ¿Se conocen las causas del hundimiento de este puente? Oficialmente hay un informe que dice fatiga del metal. El metal, cosa que, pues se vino abajo por algún tipo de proceso extraño, por algún tipo de aluminiosis incomprensible. Se vino abajo, no hay... No ha lugar a pensar que fuera un sabotaje. Exacto, no hubo muestras de explosiones, de artefactos. No, el puente se vino abajo y la gente murió en un accidente natural. Esto es lo que explota la película, como unos testigos que observan algo extraño parece que son avisados. Es más, una de las teorías de este hombre, de John Keel, que acabó, yo creo que un poco incluso hasta tocado, ¿no?, con la historia, era que aquella figura estaba avisando de lo que iba a pasar, no algo extraño, ¿no? Bueno, esa es, Roberto, la historia real del hombre polilla, vamos a llamarlo así, que en noviembre del año 66 atemoriza a todo un pequeño pueblo cargado, nunca mejor dicho, de explosivos, en el oeste de Virginia, y que ahora en nuestras carteleras Richard Gere y con un presupuesto impresionante, pues retoman, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, ¿verdad? La ficción a veces se queda corta comparado con la realidad. Ya. Bueno, salvando las distancias, y volvemos a subrayar que de la película, o al menos no ha contado la historia Iker basándose en la película. No sabemos cuál será el final por el que apuesta la cinematografía hollywoodiense. No sabemos si hay alguna sorpresa o alguna carta guardada. Desde luego, las distancias son varias. Sí, como el hecho además de que Richard Gere fuera un periodista, pero de un medio de comunicación masivo, ¿no? ¿A qué le pasa eso? Sí, incluso además creo, y doy un apunte, que la película en sí va por otros derroteros, incluso se relacionan hechos ocurridos en Rusia, un montón de historias que al final ya es otra historia. Bueno, pues siguiendo, salvando las distancias y sobre todo retomando algo que nos habías dicho, algo sobre lo que nos habías dicho antes, hay casos que podríamos decir parecidos, similares, ocurridos aquí en España. Bueno, hay casos. Yo ahora estaba con nuestro técnico Jorge, pues aterrorizándome un poco, ¿no? Sacando cortes, sacando historias de algunas cosas que le he traído. ¿Por qué? Porque es difícil trazar paralelismos. Probablemente el caso que te he contado antes sí es muy gráfico, ¿no?
Recordarás también ese caso al que a veces me refiero, para mí uno de los más impresionantes, ocurrido en Vegas de Coria, en las Urdes, donde toda una población sale, fusiles en mano prácticamente, porque un hombre de negro que ha aparecido como una sombra, pues estaba amedrentando a la región, ¿no? Pero yo, recordando esto que hemos hablado del Mothman, ¿no? Apariciones muy cercanas, entidades desconocidas, podríamos sacar del archivo, de nuestro archivo, podríamos poner aquí documentos interesantes sobre casos españoles, que siempre es mucho más cercano. Pues vamos a intentarlo, y vamos a intentarlo con una cosa que es una joya, una auténtica joya ufológica, ¿no? Bueno, digo ufológica por relacionarlo con los ovnis, aunque no sé qué relación tiene tampoco. O porque se le relacionó durante la investigación con un posible origen ufológico. Sí, y es verdad que aquí hubo algo. En el caso de Point Pleasant recordarás que había dos lucecitas, que al parecer eran los ojos, nunca se supo. Aquí también a veces hay luces premonitorias, ¿no? Quiero que contemos, no sé si va a dar tiempo a contar las dos historias, pero desde luego, Roberto, que esta quiero que la gente la visualice, porque es uno de los casos más espectaculares, más absurdos y más extraños que hayan ocurrido en el territorio nacional, en la península, vamos a llamarlo, ¿no? Santander, 1 de diciembre del año 77, un pueblo minero, Puente San Miguel, y una familia de personas que te aseguro, recias, nobles, honestas, que si uno investiga, entrevista, conoce a mucha gente de este tipo, sabe que nunca van a inventarse una cosa, y menos como esta, que no se parece a nada, y que sí luego acarrean muchos problemas. De verdad que yo quiero hacer pensar que nadie se enriquece contando una historia de este tipo, y todo lo contrario. La verdad es que problemas hasta de corazón, shock, nervioso, miedo durante meses, diría incluso durante años, en dos personas, mineros, trabajadores de un pozo minero, que en Puente San Miguel, en plena noche, 1 de diciembre del 77, observan lo imposible. ¿Parecido a lo de Point Pleasant? Puede ser. En plena noche un pequeño sol, algo parecido, ilumina parte de las afueras de Puente San Miguel, y siempre, según el testimonio, interrogado después e investigado por miembros de la Guardia Civil, Emilio Ruiz Oribe y Cristóbal Ruiz Oribe, hermanos de una casa de 2 plantas a las afueras, están durmiendo, imaginemos la escena, en una casa muy rústica, y el que está más cerca de la ventana, de un pequeño ventanuco, observa algo que de verdad nunca podrá olvidársele si es que le ha pasado de verdad, y yo creo que le ha pasado. Es un ser en la ventana, un ser mirándole a él por la ventana, un ser gigantesco, de proporciones gigantescas, que la verdad es que tenía cierta relación o algo que ver con otras denuncias sobre este tipo de seres que ocurrieron en Cantabria, y que un día haremos un programa solo sobre eso en aquellos años. Para introducir en la historia, si quieres, Roberto, tenemos de nuevo a un excelente compañero, periodista e historiador, Mariano Fernández Urresti, que investigó e entrevistó en el lugar de los hechos, poquitas horas después, a los hermanos Oribe. Luego tendremos la voz de los hermanos Oribe, que jamás se ha emitido en ninguna emisora, y que es un dato pues impresionante, ¿no?, de lo que esos hombres vieron. Mariano nos cuenta un poco el caso, y si quieres luego vamos desarrollando la película de los hechos de este caso sensacional. ¿Qué es lo que era? ¿Qué se paseó aquella noche por Puente San Miguel, visto por varias personas? Nunca lo sabremos. Si quieres escuchamos a Mariano, Roberto. Sí, empecemos. El día 1 de diciembre de 1977, este minero Emilio Ruiz Oribe, un obrero de la empresa asturiana de zinc, que también compartía pues tajo con su hermano Cristóbal, que también estaba en aquella noche durmiendo bajo el mismo techo, fue testigo de un sorprendente suceso. A las 4:45 horas aproximadamente de la madrugada, según él me recordaba, pues se sorprendió al ver que parecía haber amanecido. Creyó que se había dormido, que llegaría tarde al trabajo, y abrió los ojos. Mala hora para él, para abrir los ojos, puesto que lo que vio en la ventana que estaba justo encima de su cabeza fue un ser raro, de una naturaleza que él, pues desde el primer momento intuyó que no era normal. Se trataba de una persona, por decirlo de alguna manera, de un ser con rasgos negroides. Él los describía así, con una especie de guerrera con un cuello ajustado, y después los cálculos posteriores en función de la descripción que hizo han permitido imaginar que ese ser tenía más de 2 metros de estatura, casi 3. La reacción de Emilio Ruiz Oribe, que hay que conocerle porque es una persona pues incapaz de inventar ninguna fábula de estas características, que es casi más ancho que alto, es una persona fuerte, gruesa, acostumbrada a trabajar en el pozo minero, fue la de meterse como pudo debajo de la cama, porque tenía realmente miedo, terror. De hecho, le produjo secuelas físicas el incidente, con taquicardias y problemas cardíacos. Bueno, un susto de otro mundo, podemos llamarlo así,
yo he estado en ese lugar, sigue exactamente como en el día de los hechos, y lo que nos puede parecer un absurdo, que un día comentaremos en profundidad, bueno, puede que no lo sea tanto. Aquí no estamos hablando de un extraterrestre, de un espíritu, no lo sé, estamos hablando de una visión, de una imagen, en alguien que nunca había tenido este tipo de visiones, ni mucho menos, y que durante la vida, yo estoy seguro que hasta el día en que fallezca, se acordará, porque cuando le recuerdas la historia, como a muchos testigos, el miedo sigue muy unido, muy profundo, como algo parte de la existencia, ¿no? En este caso, esa figura tiene la impresión, incluso Emilio Ruiz Oribe, de que se pone un poco encorvada. Es decir, que para mirar por ese ventanuco, que está a unos 2,85 metros de altura, está un poquito encorvado. Era una figura, es que algo más absurdo no puede ser. No estamos hablando de un campo deshabitado, de un lugar, de una llanura, estamos hablando del casco urbano, las afueras, eso sí, junto a una carretera que va hacia Santillana del Mar, donde alguien observa algo. Qué misterio, qué increíble que esa misma noche ocurre algo sensacional. La farmacéutica de Puente San Miguel, doña Balbina Noriega, se despierta y son las 4 de la madrugada. Y ella se pone a hacer las tareas normales, incluso se despierta, incluso creo que activa la ducha, creyendo que es de día porque por la ventana entra un resplandor. Cuando mira el reloj, se da cuenta de que son las 4 de la madrugada. Como me dijo ella, como decía, alguien había encendido el sol antes de tiempo. Es la casa que está enfrente de la de Emilio Ruiz Oribe, y ella ve algo, una esfera luminosa. Y lo ve nada, tres cuartos de hora antes de que se despertara el principal testigo, ¿no? Sí, exactamente. Algo en mitad no una pequeña plazuela ni siquiera, sino la confluencia de dos calles. Tenemos otro testimonio de una farmacéutica, persona absolutamente prestigiosa, que, bueno, dijo lo que vio. Los dos hermanos luego serán protagonistas de una historia de auténtico terror, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, porque él imaginemos la escena de estar en una habitación con una ventana y que alguien esté mirando por esa ventana cuando nadie puede llegar a esa ventana. La descripción que él nos hace es tremenda, además con palabras recias, palabras de una persona de la cultura del campo, y que te aseguro que, en mi opinión, vio lo que nos cuenta. Por vez primera, en la radio, tenemos la voz del testigo del minero Emilio Ruiz Oribe. ¿Lo escuchamos? Atentamente. Una persona normal, en el primer momento. Pero después, cuando eso, iba el tío para atrás, más grande, para atrás, más grande. Y esto no es un hombre, esto es una muralla, muy alta. Yo le calculé unos 6 metros. Tenía el pelo blanco, bigote blanco, cara normal, negra, la nariz normal, los ojos eran negros. Ojos negros, la descripción hay que vivirla. Él nota, según me cuenta, algo que resplandece, no sabe si es un casco, no sabe si es una especie de capucha, no logra identificar con palabras. Creo que le calculó como 6 metros. 3 metros, 3 metros. Bien, parece bien. Que dice 6, son 3 metros. Vale. Y la parte de la cabeza es como si, puede ser incluso por la luna, que estaba en una posición muy concreta, pudiese iluminar parte de esta figura. Es como me ha ocurrido a mí muchas veces en algunas regiones de España, donde las descripciones son realmente gráficas. Recuerdo ahora el caso, tú recordarás, de aquel ser sin cabeza, que tocaba música, ¿no? Y que realmente lo que quería decirme el testigo es que oyó un sonido raro que él no podía identificar con ningún instrumento, y que luego surgió que aquí sería algo parecido, ¿no? Porque, por ejemplo, Juan José Benítez también entrevistó a esta persona, Marino Fernández Foresti. Cuando yo estaba en Puente San Miguel, la verdad es que lo que vi es que él ve algo que podría ser, Roberto, podría ser, ese típico traje que hemos contado en alguna ocasión, que cubre hasta el pelo, que es más claro, por el efecto de que puede ser la luminosidad que viene de arriba, y que eso sí, tiene una franja, con una especie de bigote, fíjate qué cosa más absurda, y sin embargo el fondo de la cara es oscura. Él dice, parecía negro. Y está con una guerrera, fíjate qué palabra, con una guerrera para describir una figura que no tenía ni cremalleras, ni aberturas, ni nada. Y aquello, con un rostro serio, le está mirando a través del ventanuco y le está mirando fijamente al que está en la cama. Tiene tal miedo que pega un grito, alerta a su hermano y se mete debajo de la cama. Se mete debajo de la cama cayendo las mantas, algo impresionante, y el hermano puede ver cómo esa cara, porque prácticamente solo se puede ver la cara y los hombros, se va alejando poco a poco. Ah, el hermano llega a verlo también. Claro. Exactamente lo mismo que describe... Algo peor. El hermano le echa pues un arresto de gallardía, ve a alguien, y en ese momento no puede pensar. Imagínate que no es como Emilio Ruiz Oribe, que se despierta y durante varios segundos, casi un minuto, está observando a aquel ser que le está mirando fijamente. Además, de arriba abajo. La posición de la cama queda más baja de la ventana, y ese ser está mirándole
en una posición de superioridad, ¿no?, que debe dar todavía más temor. En el caso de Cristóbal Ruiz Oribe, es la cama más alejada de la ventana, del ventanuco, de esa casa de Puente San Miguel, y entonces este hombre se despierta y piensa, luego se dará cuenta cuando baje las escaleras, de que no podía haber alguien mirando por esa ventana. Pero en un primer momento, como nos puede pasar a todos, piensa en un ladrón, en alguien que se ha encaramado ahí. No hay balconadas, no hay nada, es una ventana en mitad de la nada, ¿no?, en mitad de un tabique gigantesco. Bueno, pues él baja las escaleras, llega hasta la puerta, típica puerta de pueblo cántabro de 2 partes, con 2 hojas de puerta, que la primera puerta se puede quitar y sin embargo queda un segundo tabique, ¿no? Bueno, pues desde ahí ve ese resplandor de nuevo, como apostado muy cerca del pueblo, y la sombra que se va alejando. Él siente auténtico terror. Aquí tenemos un documento muy interesante que es, año 77, el reportero Juan José Benítez de la Gaceta del Norte entrevistaba así al hermano Cristóbal Ruiz Oribe. Esto es lo que contaba sobre su sensación. Sintió miedo. Y me tranca los nervios y me quedé ahí en la puerta aquí agarrado, pues, como estaría suspendido, sin poder moverme. Vio una figura, algo, como si estuviera suspendido, y él se quedó como paralizado, ¿no? Él de esa forma nos describía que se quedó sin poder moverse simplemente, que el miedo le había agarrado los nervios y que desde luego él lo que hizo inmediatamente fue cerrar la compuerta y subir de nuevo hacia el piso. En aquel mismo momento, Balbino Noriega se disponía a ir al puesto cercano a la Guardia Civil, como se realizó luego en Torrelavega, y a denunciar los hechos de la presencia de un ladrón realmente inusual, ¿no? Una figura sombría, de gran tamaño, que caminó por las inmediaciones de Puente San Miguel aquel 1 de diciembre del año 77. ¿Se supo algo más de todo esto? Se supo muy poco, es decir, prácticamente nada, como siempre ocurre con estos hechos. Yo he seguido investigando, tú me conoces un poco, sigo rodando por esas carreteras sin saber bien qué se esconde detrás de todo esto, pero yo tengo que decirlo, creyendo muchas veces, no en todo, sino en un porcentaje mínimo, pero suficiente, de los testigos. Los testimonios que ponemos en este programa, en la Noche de los Misterios, en la Hora de los Misterios, en Si Amanece Nos Vamos, yo creo que son testimonios de gente como cualquiera de los oyentes, de gente que no tuvo nunca que ver antes con estos fenómenos y que como cualquiera que va una noche con su vehículo, como cualquiera que nos oiga y que esté, por ejemplo, en un camión, en su casa, se ha encontrado en un momento dado con lo extraño. Bueno, y son testigos que hacen también una descripción muy particular. A veces también, pasado el tiempo, hasta a lo mejor ese mismo recuerdo se ha ido, no sé, moldeando, no sé si para bien o para mal, ¿no? Pero que a veces uno ya empieza a recordar, pero el recuerdo, no exactamente lo que vivió. Exacto, eso suele pasar y nos pasa con todo, es decir, no con una aparición traumática, y eso está bien descrito en la psiquiatría y la psicología, ¿no? Sería muy largo hablar de casos parecidos, los hay. Hace un mes, escasamente hace un mes, estaba siguiendo pues nuevas investigaciones por tierras de Extremadura, y en Mérida me encontré con una historia sensacional, ¿no? Saturnino Mendoza, un empresario del mueble, del mundo del mueble en Mérida, una persona excelente, que luego además tuvo su interés y siempre ha tenido esa curiosidad, ¿no?, por los fenómenos misteriosos, me contaba cómo empezó todo esto, y empezó por un caso semejante, parecido, análogo al de Puente San Miguel. Yo no sabía esta historia, ocurrió en el año 66, y el gran impacto de este hombre es que siendo joven, siendo prácticamente un adolescente, se encontró con la misma escena, una cara en la ventana, y el gran impacto fue que su padre, semanas después, compró una revista que se llamaba Algo, que era de las primeras que se informaba de esto, sí, y salía ese mismo dibujo, o muy parecido, y ese fue su impacto. Descrito por alguna otra persona, que a lo mejor en algún otro punto, no Exacto, sé. en Italia. En Italia. En Italia. Si quieres escuchamos brevemente, a ver si nos da tiempo, a Saturnino Mendoza. A ver. Y esto completamente gris. Pero daba la impresión de algo pegado al cristal. Y te estoy hablando, una ventana pequeñita en el salón. Yo estoy en la sala, hay una puerta, el salón está oscuro y está la claridad de la luna. Y entonces ve un bulto, y cuando concentras un poco la luz, porque yo estoy viendo una revista, miro y veo una cosa que refleja un poco la luz espectral de la luna, como si fuera algo claro, como si fuera un casco sin ser blanco, pero algo clarillo, ¿no?, que refleja un poco la luz. Y luego una cara grisácea, y sobre todo los ojos estos que eran como cristales de persona muy miope, ¿sabes? Y es una sensación de pánico tremenda. Sensación de pánico. Esto es lo que les queda a estos testigos que se han encontrado con algo en su propia casa. Esto ocurrió exactamente en Villanueva de la Serena, Badajoz, año 66. Bueno, estos casos ocurren y están en mis archivos, y la verdad es que uno se queda a veces, bueno, pues rodeado de este absurdo, ¿no?,
que parece todo lo que rodea a personas humildes, normales, como cualquiera de nosotros, que un buen día, sin saber ni cómo ni por qué, se encuentran con estos fenómenos. Sí, testigos que quedan absolutamente sobrecogidos, presos del pánico, como decías, y según habíamos escuchado en este último testimonio, no era ese el único denominador común, por ejemplo, con la historia de Cantabria, que nos contaba, así que ocurrió en 1977. Aquí lo vamos a tener que dejar por esta semana. Emplazamos a todos nuestros oyentes y sobre todo a nuestro guía por estos asuntos y por los expedientes X, a Iker Jiménez, para la próxima semana. Como siempre, aquí en la primera hora del Si Amanece nos vamos. Gracias, Iker. Un abrazo, Roberto. ¿Qué? Me cuenta, Javier Sierra ha entrado un minuto antes de que acabase el informativo, con una efeméride sensacional, por lo menos para los que hagamos el misterio, y que implica todo lo que significa misterio en una figura, en un dibujo que a mí por lo menos de pequeño me aterraba. Era una figura, sí, de un ser extraño que se aparecía en mitad de la noche y que, según describían los testigos con miedo, no tenía cabeza. Esto llegó hasta el cine. Esto llegó a ser protagonizado como investigador, haciendo de lo que fue realmente el papel de un investigador real, casi enloquecido con esta historia que pasaba en un pequeño pueblo, en una región, Richard Gere. La gente conoció lo que pasó en esta comarca concreta durante una serie de días de terror, gracias a la película, gracias al celuloide, pero había muchos estudios anteriores. Lo que se aparecía era un imposible, pero quizá lo mismo que se aparece desde hace tanto tiempo a tanta gente en muchos lugares o en lugares concretos. Y Javier me traía la noticia concreta que nos demuestra que esta noche también es especial, ¿no, Javi? Sí, es una noche especial porque hace exactamente 40 años, de hecho acabamos de pasar la frontera, en la tarde del 15 de diciembre de 1967, en West Virginia, en un pueblo llamado Point Pleasant, se hundía un puente de 160 metros de largo que cruzaba sobre el río Mississippi y con él, bueno, se hundía en plena hora punta, a las 6 de la tarde. Con él se hundían 37 coches y camiones, 46 personas morían, solamente se recuperaban, bueno, solo 44 cuerpos, 2 desaparecieron para siempre, y esta desgracia se atribuyó a una serie de extraños acontecimientos que desde los 13 meses anteriores habían estado ocurriendo en toda la región. Efectivamente, y como muy bien describías, una extraña criatura sin cabeza, de aspecto extraordinario, corpulenta, absurda, sí, se había ido apareciendo a distintos vecinos de Point Pleasant, tenía los ojos rojos, aquello, bueno, se convirtió en algo aterrorizador para toda la comunidad. Hubo incluso pandillas de vecinos que salieron a dar caza a esa criatura en la medida de lo posible. Jamás pudieron atraparla, ni muchísimo menos. La policía se vio implicada, las fuerzas de seguridad también, y lo que ocurrió fue que finalmente, al hundirse este puente en plena hora punta de ese 15 de diciembre de 1967, todos los vecinos de Point Pleasant, y entre ellos un investigador muy joven que había acudido a ese lugar para recoger los primeros testimonios de campo, llamado John Keel, que después se convertiría en, digamos, un mito de los escritores de lo extraño, llegaron a la conclusión de que esas apariciones de esa extraña criatura estaban prediciendo de alguna manera esa catástrofe, que ese extraño ser, que se terminó bautizando como Mothman, o el hombre polilla sería la traducción literal al castellano, era una especie de heraldo, no se sabe de dónde, que anunciaba esa catástrofe. Y hoy justo se cumplen 40 años. La película, que seguro que muchos de los amigos han visto, que luego, como suele pasar en Hollywood y en el cine español también, dices, qué pena que no se hayan ceñido más al tema real, porque es de por sí terrorífico, increíble y alucinante. Y a veces luego ya derivan en cosas que... Pero había una escena, Javier, que yo no puedo olvidar, y es la de el papel de una especie de experto antropólogo. Y es muy bonito porque conocemos antropólogos que trabajan así realmente, que se cita con Richard Gere, encargando, digamos, la labor de trasladarle informaciones privilegiadas.
Richard Gere, haciendo de John Keel, llega a ese pueblo y se da cuenta de que todo el mundo está sufriendo una serie de supuestas alucinaciones que ocurren en las carreteras, que ocurren muy cerca de una base o arsenal militar. Eso es muy curioso, ¿verdad? Porque ahora además voy a saludar a un amigo que estudió casos y conoce casos cerca de bases aéreas y está... Es que, mira, lo de esta noche, Javier, tenemos un amigo muy cerquita, casi a la vera de una base militar española esta noche, donde han pasado cosas muy parecidas a lo que estamos contando. Es Carlos Cala, que luego le presentaremos, que está en Morón de la Frontera ahora mismo, lugar donde se ha hablado de muchas cosas. Bueno, pues en ese entorno militar, en ese entorno de lugar donde se custodian cosas importantes, se va apareciendo este ser. Richard Gere llega hasta un hombre que en el museo, y yo eso no lo voy a olvidar nunca, le dice: dígame qué es esto. Y ese antropólogo, encarnando seguramente también a fuentes de información reales, pone una serie de dibujos, compara los dibujos de los diferentes testigos que han visto eso, que es absurdo, y habla de la mariposa, ¿no? O la mariposa negra, o la aparición, y empieza a sacar dibujos rupestres donde esa aparición, esa cosa, esa especie de formación también aparece. Es como si los hombres y mujeres de la antigüedad adorasen estas figuras oscuras, dioses oscuros, así lo definían. Sí, además lo hemos contado aquí en el programa Milenio, lo contamos en el programa Cuarto Milenio, ya lo recordáis seguro. Recordamos, pues por ejemplo, apariciones de personas con una túnica blanca, que con la cara también muy blanca, el pelo largo, que se aparecía en la cuneta de la carretera, en esa misma carretera, la carretera de la base de Morón de la Frontera. También apariciones de luces extrañas. En fin, muchas cosas de ovnis en los años 60 ya empezaban, ABC informaba de esa noticia. En fin, por aquí muchas cosas de ese tipo. Muchas cosas que demuestran que lo que nos parece muy lejano, lo que pasó en Estados Unidos, no es único. Vamos a ver si podemos aclarar un poco el retorno con nuestro compañero Carlos, que sigue habiendo una especie de eco, pero seguro que se va solventando. Javier, lo que pasa es que, ¿por qué se traza esa relación entre la aparición de una figura famélica muy delgada, que algunos identifican como un gran pájaro, que a veces está... Bueno, hay algunos testigos que si uno ve los partes policiales, por ejemplo, un caso de una señora que estaba cocinando, es que hay que ponerse en la imagen de esta señora si realmente vio eso. Está cocinando, su ventana da una especie de pequeño jardín, donde no hay nadie, un solar, y junto a un árbol ve la figura de alguien que le identifica como un vecino del pueblo, deja de lavar los cacharros, mira fijamente, es ya muy tarde, es casi madrugada, y ve que aquel hombre parece un hombre, no distingue la cabeza, es una simple sombra muy delgada, lo describe así, y los pies no tocan el suelo, está como flotando en la lejanía, pero ella siente que le está mirando, que la está marcando de alguna forma, ¿no? Con esos ojos rojos extraordinarios. Como dos pequeñas luces, ¿no? Como dos pequeñas luminarias, dos pequeñas luciérnagas que estuvieran contemplándole desde fuera de la casa. Bueno, hay otros muchos testimonios también de conductores que de noche regresan a su casa después de, por ejemplo, se habla de visitantes de comercio, que en esa época eran muy comunes en esa región de West Virginia, que regresan a su casa sobre medianoche, las 12:30 o así, y de repente en medio de la carretera observan una figura estática que no toca el suelo, que da la sensación de estar a unos pocos centímetros del suelo, y el coche da las largas a ese señor, a ese supuesto peatón que está en medio de la carretera, y cuando enfoca con las luces largas, aquello emprende el vuelo, es decir, aquello remonta por encima del vehículo para pasmo del conductor, que no sabe qué demonios era eso, que parecía humano pero que en realidad pues tenía alas o volaba o era una especie de ángel de los iconos antiguos de las iglesias. Mucha gente lo llamó ángel, por cierto. Sí, mucha gente lo llamó ángel, mucha gente lo entendió como una manifestación divina, como si se tratara de un mensajero, que eso es lo que significa ángel precisamente, que traía la noticia de algo, que estaba advirtiendo a los vecinos de algo, y por eso cuando el puente de plata, el Silver Bridge, se hunde ese 15 de diciembre de 1967, muchos no tienen duda de que ahí hay una conexión directa con ese Mothman, con esa extraña criatura, y es más, entre esos 46 fallecidos en esa catástrofe había varios testigos del Mothman. Es una historia terrorífica donde las haya, que yo creo que el cine se quedó corto. Están los documentos, hicimos un reportaje en la televisión en Cuarto Milenio, nuestro compañero Gerardo Peláez empezó a expurgar documentos de la época y se encontró con algunas joyas que daban auténtico miedo. Por ejemplo, hubo gente que se salvó de milagro,
que iba en mitad de los coches, y la propia pirámide que se formó de coches de alguna forma le obligó o le hizo tener un tiempo precioso para saltar. Una de esas mujeres había soñado las 2 noches anteriores con que se ahogaba en aguas negras rodeada de regalos. Era el 15 de diciembre. Claro, y mucha gente llevaba sus regalos en las bandejas de los coches. Como ocurre en estas fechas. Es decir, que todos nosotros nos estamos preparando para la Navidad, efectivamente. Hace 40 años, la historia de Point Pleasant, que en el fondo, a mí me da que es la historia de casi todos los misterios. Se me ha puesto la carne de gallina, Javier, cuando has dicho lo de ángel, ¿no? Anunciador, heraldo, mensajero. Porque es verdad que luego hablas con antropólogos, como nuestro querido doctor en antropología, José Luis Cardero, que yo hablé de esta película con él, y me decía, y se quedaron cortos. Desde la más remota antigüedad, los seres frontera, los seres que se aparecen en cierto lugar, los seres de rasgos muy difuminados habitualmente, que es como si no se acabaran de perfilar, se vienen apareciendo, creando religiones en muchos casos, modificando el mundo o haciendo que personas muy importantes cambien su vida en ese instante concreto, apareciéndose por algo. Porque quizá lo más asombroso de esto, Javier, es que ese pequeño pueblo, esa zona, y luego comentaremos algún caso español que yo he podido investigar, donde la gente acababa saliendo con las escopetas. Es que eso lo he visto yo. Sí, la gente con las escopetas y linternas buscando una cosa que es imposible. ¿Cómo va creciendo el terror en una aldea, en un pueblo, en un lugar, cuando son muchos testigos los que van viendo cosas que, claro, a uno no se la crees, a 5 ya, y gente honesta empiezas a decir, aquí está pasando algo. Como si aquello no se fuera de allí. Claro, a principios de los años 90 yo recuerdo haber estado en un pueblecito llamado Valverde de Leganés, donde, en ese pueblo la gente hacía guardia para tratar de cazar una especie de monje, de figura encapuchada, que la veían entre las casas, incluso aparecieron pintadas haciendo alusión en las calles, haciendo alusión a esa especie de figura voladora que a mí me recordó inmediatamente también a este Mothman, ¿no? Pero es que en otros lugares se han ido recogiendo historias similares. John Keel, el investigador que escribió este libro de las profecías del Mothman, que incluso se llegó a publicar en español en edición de bolsillo coincidiendo con el estreno de la película, después se hizo un experto en todas aquellas cosas raras pero realmente extrañas, incluso dentro del mundo de lo extraño. Fue el primero en ocuparse, por ejemplo, de las mutilaciones de ganado, que se atribuían también en ocasiones a vampiros de ojos rojos, que después evolucionarían en la iconografía popular y terminarían convirtiéndose en el chupacabras. Sí, una especie de perro. Sí, y a mí todavía me vienen recuerdos de 1993, por ejemplo, en Costa Rica, donde yo estuve recogiendo algunas informaciones sobre ese chupacabras que estaba aterrorizando las zonas limítrofes a San José, en medio de la selva, donde aparecían periódicamente cabezas de ganado completamente desangradas, muertas. Y una de aquellas familias que yo fui a ver con dos personas que son claves en la historia de la investigación OVNI en Costa Rica, que son los hermanos Vilchez. Pues con los hermanos Vilchez acudí a uno de estos lugares donde acababa de morir una cabritilla misteriosamente, y la familia hablaba de que habían visto una sombra negra con ojos rojos que se había abalanzado sobre aquella cabritilla en cuestión de segundos y se había perdido después en la foresta. Es decir que de alguna manera hay una conexión sutil con otros episodios misteriosos que se han dado en otras partes del mundo. Por eso sí, efectivamente, el caso Mothman es un puzzle de tantos casos. Exacto, es un crisol de casos. Algunos psicólogos, investigadores de la conciencia, o por ejemplo el propio Jung, hablaría de esos emisarios precisamente del inconsciente colectivo, ¿no? Una comunidad quizá notando algo que va a ocurrir y que va a ser trágico y va a marcar para siempre la vida de ese pueblo, empieza a ver la misma cosa, la misma señal. Yo recuerdo perfectamente los casos de Vegas de Coria, y una cosa que luego te voy a contar, que por cierto encontré el documento hace poco, ya sabes, buscando papeles y tal, de un artículo que escribí cuando escribíamos en nuestra época de boletines, Javier. Además es que tiene que ver con un caso tuyo. ¿Te acuerdas de Yebra, no? Sí, claro, cómo no. Ese pueblo que además luego fue arrasado por las inundaciones, acuérdate, con muchos muertos. Pues en Yebra algunos vecinos observan una de estas figuras en un lugar. El hombre de cobre. El hombre de cobre. Luego lo vamos a contar, porque hay una relación muy curiosa también con el caso de Vegas de Coria, un gran expediente X español, donde un pueblo entero entra en histeria colectiva. Hay peligro porque hay disparos varias noches.
buscando lo que parece un fantasma, alguien, una figura famélica que se despeña por los barrancos, esas barranqueras urdanas que en mitad de la noche impresionan, y la gente, claro, es que lo ve el médico, es que lo ve el sacerdote, es que lo ve grupos enteros de chavales, y cuando todo el mundo comparte la información, empieza un medio colectivo que además hay que contrarrestar con que de otras regiones dirán, bueno, vaya tontería, pero esas personas lo están viviendo y no se están inventando algo, están viendo algo. ¿Qué es? Santiago, el asunto del Mothman, uno de los grandes clásicos norteamericanos, efeméride curiosísima. Yo sé que a ti este tema también te apasiona, y para los estadounidenses significó uno de los casos más oscuros, más trágicos, más marcados por la muerte, y que al final no sé cómo acabó, al final, que es el gran misterio, ¿no? Tal y como vino esta figura de ninguna parte, desapareció, nadie vuelve a hablar y todo el mundo selló su boca, ¿no? Sí, en principio sí. Lo que pasa es que además el caso tiene muchos matices y tiene extrañeza sobre extrañeza. Por ejemplo, en el libro de John Keel descubrimos que una presencia que es bastante habitual, o que era en aquella época bastante habitual en los casos ovnis, también hace su aparición en este caso, que son los hombres de negro. Tanto extraños investigadores, ¿no? Exactamente. Tanto John Keel como su compañera, la periodista Mary Hire, reciben extrañas visitas. Sus llamadas son intervenidas, llamadas de teléfono anónimas, su correspondencia es abierta, y efectivamente el acoso de estos extraños hombres de negro algunas veces tenían era la capacidad absolutamente normal de expresarse, otras parecían no familiarizados con la lengua inglesa, con lo cual el caso terminaba teniendo un plus de extrañeza sobre lo ya extraño que era la aparición y profética de este extraño ser. Aparición profética. Ahora vamos con más mensajes, tanto del Mothman como de esa encuesta sobre los 7 iconos del misterio. Pero fíjate, Javier, nada es casualidad. Hace poco, en uno de esos artículos que te comentaba, yo hacía una especie de paralelismo entre unos casos que investigaste tú, este pueblo de Yebra en Guadalajara, final de los 80, principios de los 90, varias personas observan una figura, o sea, ese absurdo, oscuro, como tantas historias se cuentan iguales, pero en el siglo XI, XII, en muchos manuscritos, ¿no? Una imagen que, según va pasando el tiempo, cambia nuestra interpretación sobre lo que es una sombra. No puedo dar muchos más datos, pero, caramba, en algunos de los casos que he mencionado, bueno, hay un caso que es terrorífico, porque cuando me lo contaban en el lugar de los hechos, en una de esas curvas urdanas, fíjate lo que decían, que es que se repite en el caso del Mothman, ¿no? Cuando revisamos la investigación, no solo aparece una figura, sino que hay un sonido como un zumbido, un sonido molesto, un sonido que se cuela dentro, ¿no?, de las neuronas de las personas, como si fuera un anunciador. Muchas personas oían algo antes de aparecerse, pero escucha, Javier, que esto es tremendo. Hay uno de los casos en las Urdes, voy a obviar algunos detalles, pero de una persona que está construyéndose una casa. Está anocheciendo, es la última curva del pueblo, y él ve una especie de luminaria en mitad del monte. Bueno, un fuego, no pasa nada. Casi no da tiempo porque él nota algo detrás, y lo describía como el sonido de un rechinar de dientes, que yo siempre me he preguntado cómo es, ¿no?, el sonido de un rechinar de dientes. Él lo describía así, y al volverse ve una de estas figuras. Es más, es tal el impacto que él se queda arrodillado, porque tenía 2 ladrillos, estaba montando un muro a la puerta de su casa, y se siente impotente. En un primer momento incluso intenta arrojar eso, y eso está ahí, y está anocheciendo, y es uno de los primeros casos. Él no sabía ya que otros vecinos habían sido protagonistas de ese mismo encuentro con la sombra, o con lo que sea, con la alucinación colectiva, con lo que sea. Bueno, pues luego hubo casos, posteriormente, de vecinos que se trastornaron, y algunos de ellos, azadón en mano, descuartizaron a miembros de su familia. Poco después. Y tú sabes qué ha ocurrido en otros casos. Sí, por eso mencionaba algunos otros, de un enloquecimiento repentino o no, quién sabe, y unas actuaciones terribles después de observar esa sombra, estar delante de esa cosa, ¿no?
Sí, la crónica de este tipo de episodios está sembrada de detalles en común. Por ejemplo, este asunto del zumbido, esa especie de... Bueno, algunos lo comparan como el ruido que harían las abejas dentro de un panal, o el ruido que hacen los cables de alta tensión cuando uno pasa por debajo de una de estas torres y escucha esa especie de chisporroteo constante. Exacto. Ese tipo de zumbido se encuentra en otros casos, incluso alejados de este tipo de apariciones siniestras, asociadas a otro tipo de apariciones benévolas. Por ejemplo, se habla de ellas en el expediente, vamos a llamarlo así, en el expediente Fátima, las apariciones de Fátima de 1917. Con una interpretación completamente diferente para quienes lo ven. Exacto, lo que dicen los testigos de las primeras apariciones, los que acuden no el 13 de mayo, que es la primera de las apariciones, que solamente están los niños, tampoco el siguiente 13 de junio, sino ya incluso en agosto y en septiembre de 1917, que acude ya una pequeña multitud a acompañar a los niños. Es que esa multitud no ve a la señora, no ve a esa figura que ven los pastorcillos en 1917, que por cierto este año también es aniversario de las apariciones de Fátima, sino que lo que hacen es escuchar un zumbido que viene de la encina, un zumbido como si hubiera dentro un panal de abejas, aunque no hay abejas dentro de esa encina. Y no solo de eso, las Javier, y no solo eso, sino que trazando un bucle, ¿no? Porque en el fondo yo creo que hay un gran tema, un tema que ha asombrado y aterrado al hombre desde que tiene conciencia de ser hombre y de que quizá comparte este mundo, esta realidad con otras cosas que no sabemos qué son. Pero Carmen, cuando investigaba el asunto en Misterios de la Iglesia, empezó también a sacar documentos y documentos sobre Fátima. Hay algunas cosas de Fátima que nunca se ha contado, que son increíbles, que demuestran que ahí pasó algo. Desde luego, como pudo pasar en Point Pleasant, la diferencia es que el entorno era distinto, religioso, o por lo menos de un nivel cultural, que decían que la única cosa con la que comparar era una aparición divina. Carmen, ¿tú te acuerdas cuando investigaste? Creo que se repite en Fátima, y cuidado, que se repite en Ezquioga, el caso de las apariciones de Ezquioga, donde lo que dicen que se aparece, Guipúzcoa, años 30, Segunda República, una especie de figura de la Virgen, es algo como con un manto negro, que bueno, ¿qué va a ser en mitad de la noche? Pues la Virgen. Tanto en Fátima, igual me equivoco, pero creo que no, tanto en Fátima como en Ezquioga, si uno va a testimonios, dicen que días antes no solo sonidos, sino una figura sin cabeza. Sí, en los dos casos. En los dos casos, tanto en Fátima, la primera de las descripciones, como en Ezquioga, que hacen ambos niños, son una especie, ellos son en ambos casos, tanto en Ezquioga como Fátima, niños, y lo describen como algo volador que no tenía cabeza, solamente veían el cuerpo, una especie de bruja con túnica sin cabeza. En los dos casos es cierto. Y los ruidos lo mismo, es verdad lo que dice Javi, de ese zumbido que escuchan todos los testigos de las apariciones de Fátima, incluso los niños, porque Lucía era la única que podía escuchar los mensajes de esa aparición divina. Y es verdad, en muchas apariciones marianas se dan esos zumbidos. En Garabandal, por ejemplo, también salían de entre los pinos una especie de ruidos que identificaban como con un panal de abejas. ¿Qué está pasando ahí? Y no solo eso, sino que ya nos metemos, hay un trabajo excepcional de Fina de Armada y Joaquín Fernández, antropóloga y profesora de la Universidad de Oporto, sobre lo que pasó en Fátima visto con los ojos de hoy. Y claro, es que, y tú lo sabes muy bien, Javier, es que en los periódicos, días antes, o el mismo día, pero publicado antes de que apareciesen las famosas imágenes de Fátima, hay un comunicado en la prensa que se produce y se envía el día anterior, que habla de que diversos grupos espiritistas portugueses, hablamos de 1917, dicen que el siguiente día 13, todo el mundo muy atento, porque va a ocurrir algo asombroso. Y está el recorte de prensa anterior, bueno, y luego de repente pasa eso. Es que el diario de noticias, por ejemplo, de Oporto, que es el periódico veterano del norte de Portugal, llegó a publicar incluso un anuncio entre sus páginas con la fecha en dígitos, 13-10-1917, anunciando debajo que algo importante iba a ocurrir, porque diversos grupos espíritas en Portugal habían recibido el mensaje de que iba a ocurrir algo. A mí aquello me llamó mucho la atención. Yo recuerdo haber ido a Oporto a entrevistar a Fina de Armada y a Joaquín Fernández para La Ruta Prohibida, para mi libro, y en esas conversaciones a mí se me pusieron los pelos de punta, porque ellos fueron los primeros en darse cuenta, investigando en hemerotecas, que esa fecha estaba publicada días antes. Sí, que no hay trampa ni cartón, no, que está la edición de días antes diciendo
Atención al 13 de octubre. Pero fíjate, no es que fueran informaciones de los grupos espíritas a los que los periodistas portugueses no hacían ningún caso en aquel tiempo, sino que eran anuncios pagados por los propios espiritistas, porque como nadie les hacía caso, nadie atendía que podía ocurrir algo, que había una señal importante, decidieron, para anunciarlo a otros grupos espíritas y para ponerse en contacto con gente sensible a lo que pudiera ocurrir, insertar ese anuncio con esa fecha en grande. Pero ni los propios espiritistas cayeron en la cuenta de que ese 13-10-1917 podía ser algo relacionado con las apariciones de la Virgen, que en esas fechas estaban siendo bastante, digamos, famosas y bastante reproducidas en los medios de comunicación portugueses de aquellos días. Carmen, 7640, yo no sé cómo van. Richard Gere hacía de investigador. Hablaba con testigos que habían presenciado cosas sencillamente imposibles. Estoy seguro, porque hemos hablado de ello, porque es un clásico de la historia del misterio, que ya sabéis que efectivamente después de una serie de apariciones extrañas de una sombra, con forma incluso, algunos afirmaron que de criatura alada, fue posando su terror y su secreto alrededor de una población. Todo el mundo intuía que algo iba a ocurrir, y la película Las profecías del Mothman convirtió estos hechos, pasto de la crónica de sucesos para luego seguramente ser devorados y olvidados, en un libro y después en una película. Quizá porque, como escuchábamos, muchos testigos aseguraban recibir noticias de algo terrible que iba a acontecer. El puente de plata de esa población, de Point Pleasant, efectivamente se vino abajo y murió mucha gente, murieron muchas personas. Hay quien sigue relacionando las apariciones oscuras de aquel ser que jamás regresó con ese fatal destino. ¿Pero por qué? Pensáis, vamos a hablar otra vez, vamos a intentar descubrir algo nuevo del Mothman. Quizá sí, quizá no, porque la noticia es la muerte del auténtico investigador. La noticia es que ese personaje que encarnaba a Richard Gere se llamaba en realidad John Keel, y nos enseñó a muchos durante los años 80 sobre todo, y antes, en los 70, otras generaciones, lo que era el misterio. Un personaje singular con una muerte yo creo que inmerecida. ¿Cuánta gente del misterio que ha dejado su vida por llenar de ilusión, fantasía, historias, la mente de mucha gente, ha perecido de forma, inmerecida? Y es que John Keel fue un hombre adelantado a su tiempo. A final de los años 50, con apenas 25 años, recorre toda Asia y acude hasta los lugares donde había, en el hoy llamado Kurdistán, ceremonias de los Yezidi. Hizo un librito, de poco éxito, inencontrable, llamado Yadú, donde hablaba de invocaciones oscuras, sombrías, de dioses asirios, sumerios, mesopotámicos, de diablos que a él le impresionaban y que de alguna forma creía volvían a reencarnarse en ritos extraños. ¿Qué interés tenía en los años 50 este periodista para hablar de estos temas? Su gran asunto, estamos todos de acuerdo, lo encuentra en ese lugar, Point Pleasant, cerca de unas instalaciones de explosivos que, curioso, algunas personas, en plena carretera, a un lado del asfalto, observan a alguien. Según el coche se va aproximando, ese alguien parece más alto y más alto, como un gigante, casi como un animal agazapado. A veces se marcha, dando grandes zancadas. En otras ocasiones, aparece incluso a través de las ventanas de algunas viviendas siempre uniformes en los barrios residenciales norteamericanos. Personas que salen a dejar la basura y ven dentro de su inmueble, dentro del jardín, a esta figura. Pero John Keel se preguntaba cuando se desplazó allí a trabajar sobre el suceso que nadie quería tocar. Él decía, ¿qué está viendo realmente esta gente? John Keel tuvo pesadillas, llegó a recibir llamadas. Es el hombre, fijaos la importancia que tiene lo que estamos comentando, aunque su nombre no sea conocido, es la persona que realmente hace real el mito de los hombres de negro. Es decir, personajes de naturaleza más o menos extraña, pero seguramente vinculados a servicios de inteligencia que intentan entorpecer la investigación del periodista. A él le ocurre. Llega a tener alucinaciones. Llega a recibir llamadas de teléfono, quién sabe de quién,
que eso es lo que se recrea en la película. El periodista, el investigador, el reportero, el curioso, acaba siendo parte del misterio. John Keel nunca pudo olvidarlo. ¿Os imagináis estar tomando nota de declaraciones de casi un centenar de personas que intuían algo con esa presencia oscura, de naturaleza remota, extraña, atávica, y que luego el accidente más grande de toda la historia se produzca, como si todo aquello fuese un teatro, una profecía del Mothman? Hemos hablado con Alex Cionetti, un compañero que vive en Nueva York y que ha estado las últimas horas con John Keel. Es un testimonio, no solo del misterio, sino de lo que les pasa a algunos que investigan el misterio. Me acuerdo que nos encontrábamos en un café donde Edgar Allan Poe escribió El Cuervo, ¿no? Y ese era el lugar favorito de él, que queda en la Broadway y la 89 Street. No nos olvidemos que Keel fue el creador de Los Hombres de Negro y otros mitos conectados. O sea, yo tengo acá una tarjeta que Keel me dio años atrás y que dice: yo no soy una autoridad en ningún tema. O sea, cuando la tarjeta de presentación es not an authority on anything, o sea, no sé nada. Y eso un poco representa toda la filosofía con respecto a su búsqueda del tema extraterrestre y del Mothman, ¿no? O sea, él decía que los ovnis era otro nombre de la demonología. O sea, lo que estudiamos ovnis, estamos estudiando más demonios que otra cosa, ¿no? Los ovnis es el reflejo de lo que antiguamente era la demonología. No está mal. Una de las últimas frases de John Keel. Él, cuando investigó alguno de sus casos, sobre todo el de desapariciones, repito, fue parte del misterio. Esa película, que batió récord de audiencias hace no tantos años y que reproducía de nuevo los hechos, lo mostraba crudamente. El reportero, en un viejo hostal, recibía también llamadas, quizá de la fuente del misterio. Ahora Keel, desde otro lado, quizá pueda pensar también de la fuente de lo demoníaco. ¿Sabéis que la gente que vio esta figura, algunos todavía viven, han tenido sueños recurrentes constantemente, como si esa figura no fuese solo algo ajeno, sino tuviese la capacidad de quedarse para siempre en su memoria? Sobre eso indagó en los últimos días John Keel. Estaba medio ciego, estaba afectado de diabetes, su situación económica era desesperada. Al parecer ni siquiera Hollywood respetó sus derechos en lo que le correspondería como autor de la novela en la que se basaba la película de Richard Gere, y murió prácticamente como tantos otros. No deja de ser curioso que se reuniese con el amigo Alex Cionetti en un bar, en una cafetería donde Allan Poe, otro que acabó casi igual, con otras circunstancias, escribió El Cuervo. En ese ambiente fenece John Keel. Antes, su última teoría, la naturaleza de ese ser cambió su vida. Estas apariciones y encuentra que él está interactuando con el fenómeno. Por ejemplo, recibe llamadas extrañas, recibe visitas de hombres de negro, tiene visiones, tiene la aparición también de este Mothman que lo ve fulminantemente. Para Keel el Mothman es una entidad, son entidades que viven en la Tierra, ¿no? Y que realmente no interactúan y que las podemos ver, pero no sabemos realmente cuál es el origen, ¿no? La naturaleza. Y consideraba, bueno, que no eran entidades positivas, al contrario, las consideraba negativas. Nos quieren hacer creer que son extraterrestres, pero realmente no son. Por eso pensaba que él era una especie de sistema de control o un sistema de decepción, ¿no? Que por eso él pensaba que nunca iba a haber contacto y de que nunca se sabría cuál era la naturaleza y el propósito de los hombres, ¿no? O sea que la visión de Keel es una visión, en cierta forma, pesimista. Una visión pesimista después de dedicar toda su vida al misterio. Santiago Camacho, buenas noches. Buenas noches, Iker. Asentías constantemente escuchando este último legado del padre de muchos misterios norteamericanos. Sí, porque el relato estremecedor que has hecho de la muerte de John Keel es muy coherente, por desgracia, con su biografía. John Keel era poseedor, o creía ser poseedor, de una verdad demasiado terrible para vivir bien con ella en la cabeza. Como muy bien hemos oído, hasta el año 67, principios de los 70,
John Keel es un ufólogo, aparte de muchas otras cosas, pero su interés en los ovnis es muy tradicional. Él sostiene la que todos conocemos como hipótesis extraterrestre, es decir, estos señores vienen en unos aparatos, son seres que vienen del espacio exterior, de otra galaxia, de otro planeta, etcétera, etcétera, y no sabemos por qué medios, pues vienen aquí o a estudiarnos, o a visitarnos, o a vernos, o a lo que sea. Pero el incidente de Mothman efectivamente le descoloca muchísimo. Le descoloca muchísimo y le hace, durante los siguientes años, desarrollar lo que, y este término lo vamos a, en otro contexto lo vamos a usar también esta noche en otra cosa, una especie de teoría del campo unificado del misterio. Para Keel, da igual que sean ovnis, que sea en un relato de Herodoto de la antigua Grecia, que un pastor dice que de repente se encuentra con el dios Pan, que le ordena que le haga un templo allí mismo. Decía, bueno, Heródoto era un historiador muy preciso y muy metódico. ¿Por qué incluía estas cosas si no sucedieron realmente? Que sean relatos medievales de apariciones demoníacas o angélicas, que sean relatos contemporáneos de apariciones marianas incluso. Él pensaba que algo que toma muchísimas formas convive con nosotros en este planeta desde el principio de los tiempos, desde que estábamos en las cavernas probablemente, que no convive en nuestra misma realidad, sino en otra, pero que esas dos realidades en determinadas circunstancias y en determinados momentos se solapan. Y en esa intersección esos seres tienen una afición maligna a jugar con nosotros, a jugar de una forma cruel y despiadada, con un propósito que no conocemos o simplemente por obtener un placer perverso. Eso lo fue desarrollando durante muchos años, lo fue madurando, lo fue cubriendo de datos y sobre todo de mucha teoría, y la verdad es que en vez de llevarlo a un aspecto, no es el único que ha pensado así, pues entre los ufólogos Jacques Vallée o Hynek, por ejemplo, tienen teorías muy parecidas. Pero el problema con Keel es que él lo vivió en sus propias carnes, él tocó esa realidad. Y yo creo que esa prueba palpable de que eso tan terrible que estaba imaginando o que estaba elucubrando podía ser verdad, poco a poco ha ido minándolo y ha terminado.